¿Por qué ese, esa política de venganza, de odio contra, en este caso y muy particularmente, el doctor Abimael Guzmán Reynoso? A lo largo de la historia de muchos países, muchos pueblos, y en este caso del Perú, las clases sociales dominantes creen que son las iluminadas, creen que tienen el pleno derecho de hacer y deshacer, creen que son los únicos facultados para viabilizar sus políticas de explotación, sus políticas de opresión, sus políticas de dominación y sometimiento, y ellos creen, era pues ilógica por supuesto, que los de abajo, los explotados, oprimidos, dominados, sometidos, no tienen derecho a vivir en mejores condiciones, no tienen derecho a pelear por derechos y otras conquistas, y en ese entendido creen que si estos se levantan, les asiste la obligación de aplastarlos, de dominarlos, y como en tiempos de la colonia, de someterlos a las más indescriptibles torturas. Ese es el espíritu de las clases sociales dominantes en el Perú y en prácticamente todas partes, y eso explica el nivel de ensañamiento, no solamente contra comunistas y revolucionarios. La historia del Perú ha registrado también contra los luchadores sociales, contra los sindicalistas, contra los activistas. No olvidemos, Manuel, que en muchas partes del mundo, como en Colombia, México, y ahora, pero de antes, Perú, se han asesinado y se siguen asesinando a periodistas por el simple hecho de decir la verdad, por hacer periodismo de investigación seria. Se han asesinado a líderes ambientalistas o medioambientalistas, como hoy a diario lo hacen en Colombia. Se asesinan a dirigentes populares, cocaleros, campesinos. Eso también se ha hecho en el Perú, de vez en cuando ocurre. En otras palabras, estamos hablando de toda una maquinaria de los sectores más conservadores contra el pueblo, que lo único que hace es reclamar un conjunto de situaciones que les permitan vivir en mejores condiciones con dignidad. Imagínate tú si eso han hecho con líderes, agentes sindicales. Imagínate pues, Manuel, el nivel de ensañamiento y de odio que tienen con aquellos revolucionarios que ya no les cuestionan pues, cosas reivindicativas, cosas de unionistas, sino que cuestionan el poder. Entonces, aquí vamos viendo que ellos desatan toda su ira, todo su odio monstruoso, diríamos nosotros, un odio monstruoso contra los revolucionarios y comunistas por el simple hecho de que ellos se atrevieron a cuestionar ese viejo Estado y plantear la posibilidad de hacer una transformación estructural revolucionaria a través de una nueva organización política, de un ejército revolucionario, de un frente. Comienzan no solamente a golpearles, sino a desplazarlos, ¿por qué no decirlos? Llegar prácticamente a una especie de empate con el llamado equilibrio estratégico. Entonces, al verse en perspectiva que podían perder, como decimos aquí en Bolivia, soga y cabra, entonces apelan a sus socios extranjeros, a servicios de inteligencia de Israel, de Argentina, en los tiempos en que había pues el terrorismo de Estado, si se quiere también al apoyo de la CIA yanqui y de muchos otros lugares para arremeter con todo contra, en este caso pues, el Partido Comunista del Perú, fundado en un mes como ahora, en octubre de 1928, por el gran nauta José Carlos Mariate. Y una vez que logran, como tú lo decías, agarrarlos, apresarlos y convertirlos en sus prisioneros, sacan toda su furia, los quieren, si se quiere, pues, hasta su muerte en condiciones extremadamente inhumanas.
Y es una especie, Manuel, de ensañamiento como los que hacían la corona española contra los indígenas o indios que se rebelaban. Es lo que quieren escarmentar. Quieren decir al pueblo peruano, no se levanten, porque mañana más tarde, así como el doctor Abimael Guzmán, la profesora Elena Iparraguirre, el señor Víctor Polay Campos y tantos otros revolucionarios y revolucionarias, a ustedes los vamos a meter en condiciones inhumanas, no les vamos a aplicar ningún tipo de política, si se quiere, pues humanista, no vamos a tener ningún tipo de contemplación con ustedes y los vamos a dejar que se mueran en las cárceles. En otras palabras, se está reproduciendo esa lógica perversa de la corona española con aquellos que en su momento se levantaron por romper las cadenas de opresión, de dominación. Yo creo que los luchadores sociales, revolucionarios y comunistas del Perú han hecho de su más alto derecho, que es a rebelarse contra un sistema que explota, oprime, genera oprobio, y en ese entendido ellos asumen los efectos que produjo aquello, pero no es pues para que reciban tanto ensañamiento en pleno siglo XXI, y lo peor, que las clases sociales dominantes del Perú, con su Estado podrido y sus gobiernos, se llenan la boca que respetan el Estado de Derecho, se llenan la boca de la defensa de la democracia, pero en el marco de la democracia liberal burguesa, incluso pues se aplican políticas de o de beneficios, si se quiere, para los presos, y no solo para los presos comunes, sino para los presos políticos. Desde tiempos viejos, pues la historia refiere de que siempre después de una guerra han habido políticas de amnistía, y ahí está la grandeza de los vencedores y de los vencidos. Pero aquí vemos todo lo contrario, por eso que te decía que desgraciadamente las clases sociales dominantes en el Perú no solamente son criminales y mafiosas, sino son anayescas. Son un conjunto de individuos que ni siquiera respetan su acariado Estado de Derecho, ni siquiera hacen gala de los elementos más básicos o elementales de su llamada democracia liberal, y eso de una u otra manera está causando el repudio de importantes sectores de la población peruana, de organizaciones humanistas, progresistas, democráticas, antiimperialistas y revolucionarias a nivel mundial, de ahí que se están mostrando su solidaridad. Eso, mi distinguido Manuel.